un trabajo que se hizo, que yo lo llamé trabajo de motivación. Es un trabajo que tiene que ver con el análisis estadístico en la ciencia de datos. Vamos a explicar muy sutilmente los conceptos más importantes que un evaluador debe manejar para estar al día en conocimientos sobre el procesamiento de información o procesamiento de la base de datos. ¿Qué es la ciencia de datos? Que tanto se habla en la red. Es la ciencia de datos, combina múltiples campos como las estadísticas, los métodos científicos, la inteligencia artificial y el análisis de datos para extraer el valor de los datos. Fíjense que está subrayado estadísticas, que eso lo vamos a ver en el curso, los métodos científicos, que también los tenemos viendo en el curso, y análisis de datos. Pero la ciencia de datos también abarca la preparación de los datos para el análisis, incluida la limpieza, la agregación y la manipulación de los datos para realizar análisis avanzados. Hay una relación entre ciencia de datos y Big Data, que también es una palabra que se utiliza muchísimo en el manejo de la información. Big Data es un conjunto de datos o combinaciones de conjuntos de datos cuyo tamaño, complejidad y rapidez de crecimiento dificultan su captura, gestión, procesamiento o análisis mediante tecnologías y herramientas convencionales. Tiene un objetivo, que es capturar y almacenar datos de interacciones y transacciones diversas de forma continuada para encontrar su significado, uso, provecho en un futuro. Se conoce con las 3 B de variabilidad, que son muchos tipos de datos disponibles, volumen, que es la gran cantidad de datos, y velocidad, que es la forma como se reciben los datos y cómo se procesan. Claro, el mercado inmobiliario no escapa de este gran fenómeno de procesamiento de información. El uso del Big Data está creciendo exponencialmente en diferentes mercados y en el mercado inmobiliario su influencia es predominante, fíjese lo que está subrayado, para los análisis de los valores de los inmuebles. Sin embargo, esto es muy interesante, la valoración inmobiliaria se encuentra en etapa de adaptación y afronta el reto de integrar esta herramienta. Entre las posibles aplicaciones del Big Data en el campo de la evaluación inmobiliaria se encuentra la evolución de la transmisión de la información del valor del inmueble con visualizaciones más detalladas de la parte gráfica hasta mapas 3D, los cálculos del valor de forma más expedita, subrayado, con mayor precisión, subrayado, además de poder elaborar predicciones futuras del valor. Fíjense que en Europa existe una institución que se llama European ABM Alliance, que es una organización sin ánimo de lucro cuyos miembros son proveedores líderes de modelos de valoración automatizada ABM. Aquí es lo importante, ciencia de datos, Big Data y modelos de valoración automatizada. Es allí donde los tasadores deben hacer el esfuerzo de entrar en ese procesamiento de la información, de entender cómo funcionan esos modelos. Aquí hablan pues que el uso de la ABM en los mercados financieros es cada vez mayor, por lo que uno de los principales objetivos de la EAA es brindar un enfoque coherente a las valoraciones automatizadas para propiedades residenciales que permitan a las comunidades de préstamos hipotecarios, inversores, calificadores y reguladores a operar de una manera más transparente y eficaz. Las normas se publicaron o están vigentes a partir del 1 de marzo de 2022, estándares europeos para métodos de valoración estadística de propiedades residenciales. ¿Quiénes conforman esa alianza? Bueno, aquí están unas grandes empresas, Calcasa, Servet, RIF, Eidon Verdi, HomeTrack, OnGeo, Tinsa y Verderings Data. Tienen un gran poder de procesamiento de la información y tienen un gran mercado para ofrecer valoraciones automatizadas. Pero, ¿qué es un modelo de valoración automatizado? Es un sistema que proporciona una estimación del valor, una valuación
de una propiedad específica en una fecha determinada, utilizando técnicas de modelado matemático de manera automatizada. ¿Qué requiere? Bueno, requiere que se especifique una propiedad. Un AVM puede funcionar simplemente en función de la dirección de la propiedad, la referencia catastral u otra forma de identificación única de la propiedad. Esto es muy importante. Un AVM consiste en fórmulas matemáticas sofisticadas, algoritmos que requieren el despliegue de tecnología a medida e incluye elementos de un enfoque de valoración basado en comparables. Esto es el método comparativo de datos de mercado, que un AVM opera sin intervención humana posterior a la iniciación, lo que lo convierte en una herramienta totalmente objetiva cuyos resultados son completamente independientes de las circunstancias de la valoración. Entre los tipos de valoración estadística que se tienen, tenemos que podemos valorar con índice de precio de la vivienda. Podemos hacer la valoración con un solo parámetro. O el modelo hedónicos, también llamados AVM hedónicos. Modelos de valoración automatizados basados en comparables, también llamados AVM basados en comparables o simplemente AVM. Fíjense este esquema que está aquí abajo, donde dice métodos de evaluación, del lado izquierdo, método de evaluación, tenemos el avalúo de los tasadores, unos avalúos semiautomáticos y los métodos de evaluación estadística. Dentro de los métodos de evaluación estadística están los índices de precios, las evaluaciones, como habíamos dicho, con un solo parámetro, el modelo hedónico y basado en comparables. ¿Para generar qué? Para generar modelos, los modelos de precios hedónicos, los modelos de comparables de AVM. ¿Para qué? Para llegar a unos modelos estadísticos avanzados en función de los AVM. Este es un ejemplo de la página OnGeo, que es modelo de evaluación automatizado, que es de Alemania. Y aquí pueden ver que está, dentro de lo que ofrecen, está el modelo de evaluación automatizado y hablan de la parte de inteligencia artificial aplicada. Aquí tienen algunos ejemplos que ya en Latinoamérica se hacen. Aquí tenemos en México, el YALS en México, Oikos en Ecuador, Casa Mineira en Brasil, tasación ya en Argentina, Cayo y Arenas y Cayo en Chile y tuavalúo.com en Venezuela. Ya esto están dando, ya esto está caminando, pero necesitamos saber nosotros qué hacen esos sistemas y debemos explicar qué viene de respuesta a esos sistemas. Entonces, ¿qué tipo de datos se utilizan? Según su origen, redes sociales y páginas web, grandes transacciones, biométricas, seres humanos y máquinas. Y según su formato, en datos estructurados, datos semiestructurados y datos no estructurados. Entre los estructurados tenemos el resultado de las cuestiones de operación de opción múltiple, datos de ventas, que puede ser lo que nos corresponde a la parte inmobiliaria, datos de ventas o datos de ofertas. El resultado de los datos que se ingresan en un formulario de un sitio web, la información de contacto del cliente si se recopila de manera uniforme y conjuntos de datos preexistentes que ya están formateados. ¿Cuáles son los no estructurados? Los correos electrónicos, archivos de procesador de texto, archivos PDF, hojas de cálculo, imágenes digitales, video, audio y publicaciones en medios sociales. Existen técnicas para analizar el Big Data. La gente de GetSmarter nos señala que existen pruebas AB, pruebas de fusión e integración de datos, minería de datos, aprendizaje automático, procesamiento del lenguaje natural PNL y estadística. Veamos qué es la minería de datos. La minería de datos es el proceso de hallar anomalías, patrones y correlaciones en grandes conjuntos de datos para predecir resultados. Y fíjense aquí abajo,
representa diversos métodos o técnicas que se utilizan en diferentes capacidades analíticas: estadística, inteligencia artificial y machine learning. Fíjense que la estadística está presente en todos esos procesos. ¿Qué es el machine learning? El machine learning es una disciplina científica cuyas técnicas permiten a los ordenadores aprender de forma automática a partir de un conjunto de datos de tal forma que seamos capaces de hacer predicciones sobre un proceso o describirlo de forma compacta. El machine learning puede tener un aprendizaje supervisado o no supervisado. Y dentro del aprendizaje supervisado comienza a aparecer la palabra que vamos a utilizar mucho en el curso, que se llama regresión lineal. Aquí tenemos una hoja que llaman de trucos de los algoritmos y vemos que están los no supervisados y los supervisados. Y dentro del supervisado hay uno específico de regresión. Y aquí tenemos nuevamente regresión lineal. Esto es lo que ustedes van a aprender en el curso, y si ya saben en el curso, van a reforzar ese previo conocimiento que ya tienen. Esta parte es interesante, el data wrangling. Es un proceso de preparación, almacenamiento y transformación de los datos brutos para asegurar su calidad y disponerlos en otro formato más accesible para sus posteriores análisis. Y fíjense que a pesar de que hay un recorrido de perfilado y conjunto, volvemos otra vez con la estadística general. ¿Qué es la estadística descriptiva? Que es lo que generalmente se aprende en los cursos de valoración. Es la rama de la estadística que recolecta, analiza, caracteriza una muestra con el objetivo de describir las características y el comportamiento de la población en estudio. A diferencia de la estadística inferencial, que es la que nosotros vamos a ver en el curso, es el conjunto de métodos estadísticos que permiten inferir el comportamiento de una población en estudio a partir de la información que proporciona una muestra. Cada uno tiene sus elementos de datos, tablas, gráficos, estadísticos que lo hacen diferente. ¿Qué método vamos a utilizar? Pues el método comparativo de datos de mercado y el avalúo inmobiliario. Aquí hay una definición. La estimación del valor de un bien inmueble sigue una metodología de investigación. Metodología de investigación, esto es muy importante, que se basa en el análisis estadístico de una muestra recopilada de operaciones de compra-venta y ofertas del mercado inmobiliario. Los resultados obtenidos por el procesamiento de los datos, fundamento empírico, son presentados en un informe técnico identificado como informe de avalúo inmobiliario. ¿Se recuerdan lo que hablamos de modelos de precio hedónicos? Exactamente eso es lo que nosotros vamos a realizar en el curso. El método de precio hedónico es la estimación de un bien inmueble que se hace en función de sus características intrínsecas, atributos y extrínsecas externalidades. Eso produce un valor inmobiliario. Y se basa en modelos económicos, donde el valor será función de la naturaleza del bien inmueble y de las condiciones del mercado donde se consume y se comercializa. Aquí vemos la función económica B es función de estas variables. Se dice pues que un individuo pagará más por un inmueble en la medida que los atributos de este bien satisfaga sus necesidades. A mayor satisfacción estará dispuesto a consumir un producto a mayor precio. El ingeniero Peli que señala, dice, inmuebles que agregan más valor a los propietarios se tasarán mejor. Esto es lo que nosotros vamos a ver, que es el modelo de regresión lineal. Gujarati dice que el análisis de regresión trata del estudio de la dependencia de la variable explicada en una o más variables, las variables explicativas, con el objetivo de estimar y o predecir la media o el valor promedio poblacional de la explicada en términos de valores conocidos o fijos, en muestras repetidas. Es una función Y que depende de unos regresores y depende de las variables y depende de los errores. Hasta aquí quería hacer esa pequeña introducción porque se necesita, ha avanzado demasiado la ciencia de los datos. Nosotros los tasadores tenemos que estar dentro de ese proceso. Esas máquinas no van a sustituir al tasador en lo absoluto. Por el contrario,
el tasador tiene que entrar dentro de ese proceso. Pero ¿cómo entra dentro de ese proceso? Estudiando estadística y preparándose a través de ciencia de los datos. Pero no solo preparándose en el sentido de querer hacer todo el proceso, sino interpretaciones. Todo lo que un tasador que no tenga la capacidad de programación, que no tenga la capacidad de investigar la parte analítica de datos, pero debe tener fundamentadas razones para interpretar estadísticamente todos los resultados. Al final, si a usted le presentan un informe de avalúo hecho con un ABM, usted, si no sabe nada, va a firmar algo que viene de una caja negra. Y precisamente nosotros tenemos que saber qué función, cómo funciona esa caja negra.